chicas? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir con los temas de formación cívica y ética. Y pues bueno, voy a empezar a hablar sobre los organismos que nos protegen. Primero que nada, hay que recordar un poco lo que vimos la clase pasada. Teníamos que los derechos humanos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a las torturas, derecho a la libertad de opinión, derecho de expresión, de educación, de trabajo, entre muchos otros más derechos que son propios de todos nosotros, ¿no? Que claramente no distinguen entre raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948. Entonces, como tenemos los derechos humanos, también existen series de organizaciones que se encargan de monitorear y velar por el cumplimiento de estos derechos. Así que voy a empezar a hablar sobre algunas que son muy relevantes, que son organizaciones que protegen nuestros derechos. La primera es la Amnistía Internacional. Esta organización mundial, sin ánimo de lucro, está presente en más de 150 países. También trabaja por el derecho a la libertad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de abusos, así como a los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o violencia de género. Desde la Amnistía Internacional se defienden los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilos, refugiados o desplazados o víctimas de trata. También a la población civil en los conflictos armados y a las víctimas de la violencia de estados y otros actores políticos o incluso empresariales. Entonces, esta organización civil suele realizar campañas contra la tortura y malos tratos y está a favor de los derechos reproductivos, en contra de la pena de la muerte y está a favor de llevar un mejor control sobre las armas. Ahora, también está la Transparencia Internacional. Es una organización no gubernamental fundada en Alemania en 1993. Promueve medidas contra los crímenes de corporaciones y corrupción política a nivel internacional. Está formada por más de 100 delegaciones en diferentes países. Esta organización suele publicar cada año y desde 1995 el índice de percepción de corrupción, que en este caso este índice mide los niveles de corrupción en el sector público basándose en encuestas a expertos y a empresas, ¿no? También está estos organismos internacionales. El primero es Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo es una figura institucional que se encarga de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, mediante la supervisión activa de las administraciones públicas. Es una institución sin competencia ejecutiva, por lo que su fuerza es más bien persuasiva y política. Incluso tiene la capacidad de emitir informes a Cortes Generales, aunque no tiene un carácter vinculante. Ahora, sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tenemos que fue creado en el 2006. Es una institución intergubernamental de las Naciones Unidas que se encarga de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo, así como hacer frente a situaciones de violencia o donde se violen los derechos humanos y formular recomendaciones sobre eso. Esta organización tiene la capacidad de discutir todas las cuestiones relativas a los derechos humanos y las situaciones que requieren su atención durante todo el año. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas, que son elegidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, de hecho, sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La quinta institución es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La UNICEF es una organización de las Naciones Unidas con base en Estados Unidos y presencia en más de 190 países, cuyo objetivo es proveer de ayuda humanitaria a niños y a familias en países en desarrollo. Con la Declaración de los Derechos del Niño promovida en 1959, la UNICEF se convirtió en agente imprescindible a la hora de dar respuesta a las necesidades de la infancia y proteger sus derechos. En 1965 recibió el Premio Nobel de la Paz.
Entre sus prioridades está ayudar a niños y familias en zonas de extrema pobreza de África y otras partes del mundo. UNICEF también trabaja en programas de salud, agua, saneamiento y nutrición, así como la promoción de la educación y la participación social de los niños. La sexta institución es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue creado en 1958 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para contribuir a una mejora en la calidad de vida de las naciones y de sus ciudadanos. Actualmente está presente en 178 países y es el organismo responsable de poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluye aspectos como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación y el consumo sostenible para la promoción de la paz y la justicia. Sus prioridades son la reducción de la pobreza, la prevención y recuperación de la crisis económica, la energía y el medio ambiente. Desde 1990, esta institución publica el Informe sobre el Desarrollo Humano o Índice de Desarrollo Humano, IDH, que es un indicador de los logros obtenidos en aspectos fundamentales del desarrollo de las personas, como tener una vida larga, saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de una vida digna. Ahora, Human Rights Watch es una organización pro derechos humanos, no gubernamental y sin ánimo de lucros, conformada por 400 miembros de varios países del mundo. Se fundó en 1978 y es una institución reconocida por la investigación rigurosa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de medios de comunicación y defensa de objetivos claros en materias de los derechos humanos. Esta organización se opone a la violación de derechos humanos básicos, incluidos pena de muerte y discriminación sexual. También es reconocida por su defensa de las libertades civiles y los derechos fundamentales como libertad, religiosidad y libertad de prensa, ¿no? Ahora, también quiero hablar sobre Human Rights Without Frontiers, que es una organización no gubernamental creada en 1989 como una asociación sin ánimo de lucro en Bélgica. Sus principales objetivos son dar forma a la política europea e internacional para fortalecer la democracia, defender el Estado del Derecho y proteger a los derechos humanos en todo el mundo. Esta institución trata de fortalecer la cultura de los derechos humanos mediante el intercambio de información, la publicación de informes y la organización de seminarios y eventos que educan a los responsables políticos e informan al público en general. Otras de sus prioridades son atender a vulnerabilidades en materia de libertad, también la denuncia del tráfico de mujeres para la explotación sexual o la protección de minorías étnicas y lingüísticas, así como la violación de derechos humanos en países como China, Corea o Rusia. Entonces, como podemos ver, hay varias instituciones internacionales que protegen nuestros derechos humanos. Y ahora vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. Hola chicos, el día de hoy en Formación Cívica y Ética vamos a aprender sobre el tema de la resolución de conflictos. Primero, antes que nada, vamos a aprender sobre la definición qué es un conflicto, ¿ok? Un conflicto es una situación entre individuos, grupos de individuos o países en la que hay una contradicción de intereses o necesidades, de las cuales existen formas pacíficas o formas violentas de afrontar este conflicto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que la violencia es el uso voluntario de la fuerza o el poder para causar algún tipo de agravio. Se presenta de muchas maneras, ¿sí? Con maltratos físicos, psicológicos, mediante actitudes discriminatorias, con abusos de autoridad, explotación y uso de las personas, o bien a través de la falta de oportunidades. Los conflictos se pueden hacer presentes cuando solo les interesan los fines propios, no se consideran a las otras personas involucradas en un conflicto y es más sencillo para ellos utilizar la fuerza o poder para conseguir sus objetivos.
También en dado caso que no se considera la importancia de las otras personas involucradas. Ahora, los conflictos tienen consecuencias negativas, de las cuales se puede decir las siguientes. Un individuo o grupo de individuos son los que triunfan sobre otros. También las relaciones se pueden terminar, se dañan a las personas y sus pertenencias, y también se puede dañar los derechos humanos de los demás. Sin embargo, tenemos la contraparte, ¿no? Ahora vamos a conocer sobre los principios de la resolución de conflictos. Para ello, vamos a aprender primero el concepto de la paz. La paz es el cuidado integral de los derechos humanos. Es un proceso social esencial para vivir con justicia. Conlleva respeto, amor, comunicación y cooperación para que todos los individuos satisfagan sus necesidades y cuando presenten algún conflicto se consideren tanto a sí mismos como a las demás personas. La paz no solo es la ausencia de guerra, sino debe haber una situación en la que los derechos sociales, económicos y culturales siempre sean respetados y disfrutados por todos. Ahora, para poder identificar cuándo se actúa pacíficamente y cuándo no, podemos considerar los siguientes ejemplos. Se consideran los fines de todos los individuos involucrados durante el conflicto. También se emplean formas pacíficas de resolución de conflictos, por ejemplo, como la práctica de negociación, la mediación, para que las partes involucradas logren sus fines. Todas estas prácticas nos pueden llevar a consecuencias positivas. Por ejemplo, las personas o grupos o pueblos logran sus objetivos sin imponerse sobre otros. También se ponen en práctica nuevos modos de relación que promueven la satisfacción personal, la cooperación y el bienestar común. Y sobre todo, se respetan los derechos humanos. Ahora, para poder nosotros comprender y resolver un conflicto, se deben de tomar en cuenta el rol de las personas o las partes involucradas en ello. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta cómo se sienten, qué necesitan, qué han hecho para llegar a tal situación problemática, cuáles son las actitudes ante el conflicto y qué posibilidades de acuerdo se pueden llevar a cabo. Ahora, para lograr la resolución de conflictos, ¿ok? El conflicto se resuelve cuando la situación y la comunicación entre los individuos se logra transformar, aunque no se elimine de todo el problema. Es decir, una o ambas partes cambian su punto de vista, logran mejorar su comunicación o buscan soluciones ingeniosas a tales contradicciones. Sin embargo, el conflicto puede permanecer o aumentar cuando la comunicación se interrumpe o se empeora porque se usan formas nocivas de comunicación. A esto se le llama una escalada del conflicto. Ahora vamos a aprender sobre algunas prácticas de la resolución de conflictos. La negociación y la mediación son prácticas pacíficas para resolver conflictos y llevar un diálogo de paz. En la práctica, es importante crear condiciones de confianza y cooperación basadas en comunicación y la construcción de acuerdos, así como actitudes positivas. Por ejemplo, actitudes que lleven asertividad, aprecio y el respeto a la diversidad. Cuando no existen estas condiciones, es difícil de establecer un diálogo y llevar a cabo una negociación, es decir, una resolución del problema. Ok, cuando no se dan estas anteriores condiciones, se puede acudir, por ejemplo, a la participación o intervención de una tercera persona con ciertas habilidades. Por ejemplo, una persona que sea imparcial, que no juzgue, que sepa escuchar a todas las partes involucradas, que guarde la confidencialidad y esta persona es mejor conocida como una persona mediadora. Ok, como siguiente práctica vamos a diferenciar las distintas prácticas pacíficas.
Primero vamos a platicar y aprender sobre el diálogo. El diálogo es la base para que las personas resuelvan malentendidos. Es la comunicación. Esto puede suceder cuando no hay mucha confianza y cooperación mutua, pero la comunicación se obtiene resultados con un alto nivel de satisfacción. En segundo lugar, como otra práctica, se puede llamar a la mediación. Es decir, las partes involucradas tienen objetivos contradictorios y no logran dialogar para conseguir una solución. Por lo tanto, necesitan de la intervención de una tercera persona que les ayude a escucharse, a dialogar, a tomar acuerdos y buscar soluciones. Y como última práctica que vamos a aprender hoy es la negociación, que es cuando las personas dialogan y buscan posibles soluciones para crear acuerdos que les ayuden a resolver sus contradicciones. Deben de decidir en qué ceder y en qué no. Ahora, para que se den estas tres prácticas, podemos localizarlas con estas condiciones que se deben de llevar. En el diálogo, las personas expresan con respeto lo que necesitan, piensan y sienten. Escuchan con respeto y apertura lo que necesitan las demás personas. También hablan, pueden anotar, pueden hacer gestos y muestran su atención todo con su lenguaje corporal. Proponen, sugieren y reciben retroalimentación con aprecio y señalan aspectos positivos, por ejemplo, lo que les gusta de la otra persona, lo que favorece la comunicación y en lo que están de acuerdo. Ahora, para la segunda práctica, que es la mediación, en donde se encuentra esta tercera persona que habíamos llamado como una persona mediadora. Esta persona mediadora explica las reglas de la mediación, que es hablarse con respeto, escucharse entre sí y controlar las formas de comunicación. Por ejemplo, no se pueden gritar, no se pueden insultar y no se pueden culpar. Entonces, esta persona mediadora escucha la versión de las partes involucradas en el conflicto y favorece que las personas escuchen. Identifica las coincidencias y las contradicciones. También esta persona mediadora busca posibles soluciones. Con ayuda de esta persona, las partes en conflicto toman acuerdos de lo que van a hacer y las responsabilidades que asumirá cada quien. Ahora, en la negociación se identifican las necesidades, ideas e intereses que se contraponen e impiden la satisfacción de las partes involucradas. Entonces, es cuando se proponen posibles soluciones, es decir, seleccionan las que pueden realizar y las que satisfacen mejor a las partes involucradas. De ahí, se ponen de acuerdo en lo que cada parte tiene que hacer para lograr sus objetivos y vencer las contradicciones. Bueno, chicos, muchas gracias por ver nuestro video y esperamos que hayan aprendido sobre la importancia de las instituciones que protegen nuestros derechos y sobre la resolución de conflictos y sus prácticas para resolverlo en la vida diaria. Gracias.